días o muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde te encuentres. Mi nombre es Odette Noa Comans. Como parte del equipo de la Deusto International, es un placer darles la bienvenida a los Deusto International Talks. La sesión de hoy se titula Reinforcement Learning, descubre cómo las máquinas toman decisiones. Y esta interesante temática pretende descubrir el potencial del aprendizaje por refuerzo, abordando conceptos claves y casos de éxitos de la inteligencia artificial. Aprenderemos un poco sobre este tema de las máquinas tomando decisiones inteligentes, lo cual, a la vez que preocupante, es muy interesante. Nos adentraremos en el mundo del aprendizaje automático, pero sin sumergirnos demasiado en detalles técnicos. Además, esta sesión pretende ser una pequeña píldora introductoria del curso con el mismo nombre, un curso que celebraremos del 19 al 23 de junio como parte de la Deusto International, de la Deusto Summer School 2023. Para tratar este tema, y sin más dilación, contamos con la presencia de dos profesores, Borja Sanz Urquijo e Iker Pastor López. Borja es doctor en Ingeniería para la Sociedad de la Información y Desarrollo Sostenible. Sus intereses de investigación son la inteligencia artificial y el impacto que tiene en la sociedad. Y también tenemos el gusto de tener con nosotros como ponente a Iker, que es doctor en Ingeniería Informática, y sus intereses científicos se centran en las áreas de Big Data, Opinion Mining y Computer Vision. Gracias a ambos por estar aquí. Antes de darles la palabra, me gustaría también informar que la sesión está siendo grabada y que próximamente será puesta a disposición de las personas que están inscritas en esta sesión. Por otro lado, en relación al desarrollo de este encuentro, les informamos que tienen el chat a disposición para formular cualquier pregunta o comentario que quieran hacer al respecto de esta interesante temática. Las consultas las resolveremos o las intentaremos resolver al final del webinar. Y sin más dilación, ahora sí, le doy la palabra a nuestros ponentes, Borja e Iker. Que vaya muy bien la sesión. Vale, muchas gracias. Voy a ir compartiendo la pantalla. Vale, pues bienvenidas, bienvenidos a este pequeño seminario de introducción para intentar explicar de una forma sencilla algo que parece muy complejo, y es cómo las máquinas pueden tomar decisiones. Antes de nada, un breve apunte sobre nosotros. Bueno, como han comentado, somos profesores aquí en la Facultad de Ingeniería y llevamos muchos años trabajando en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial aplicada a diversos ámbitos, tanto a la industria como a temas de ciberseguridad, como a otros temas sociales. Y desarrollando todo este tipo de proyectos y de investigaciones, tanto para empresas privadas como para proyectos de investigación públicas. La gran pregunta que supongo que tendréis todas y todos es ¿por qué estamos aquí? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que podemos sacar de aquí? No sé si alguien se anima a desbloquear el micrófono y a contarnos exactamente qué es lo que espera de esta sesión, o aunque sea por el chat. Pregunta difícil. Si queréis, os cuento cuáles son los beneficios que creemos que se pueden sacar de esta charla. Por un lado, comprensión básica acerca de lo que es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en general. No vamos a entrar en grandes detalles, no hay grandes fórmulas matemáticas, no vamos a explicar cómo funcionan estos algoritmos por debajo, pero sí nos parece interesante hacer esta labor de divulgación sobre cuáles son las formas que tienen de aprender este tipo de sistemas.
Y más concretamente, un área que cada vez tiene mayor empuje, mayor avance y mayor interés en diversos ámbitos, como es el aprendizaje por refuerzo. Vamos a ver a lo largo de la charla de qué se trata exactamente y cómo se puede aplicar en diversos ámbitos. También vamos a ver aplicaciones prácticas. Tanto Iker como yo llevamos muchos años trabajando en proyectos de investigación, pero sobre todo lo que nos gusta es la practicidad y la aplicación de este tipo de sistemas y ver cómo colabora, cómo puede ayudar en el desarrollo de empresas o de distintos aspectos de la sociedad. También, si hay alguien que esté interesado en desarrollar conocimiento y que sirva un poco de entrada hacia el maravilloso mundo del aprendizaje automático, del machine learning y de la inteligencia artificial, pues bueno, que sirva por lo menos para tener unas nociones básicas para arrancar no tan desde cero en este mundo que nos parece apasionante. Y sobre todo una parte que consideramos que es muy importante es el empoderamiento en el mundo tecnológico actual. Cada vez la tecnología está más dentro de nuestras vidas y el entender un poco mejor cómo funciona consideramos que es un elemento importante para poder tener valor en ello. Lo que no se va a conseguir en esta charla, ya os podemos adelantar, es ver Matrix, ver exactamente las tripas, cómo funcionan, entender perfectamente este tipo de algoritmos y entender cómo toman las decisiones y por qué la toman. Primero, porque es un área de investigación larga y amplia, con muchos matices y muchos elementos a tener en cuenta, que obviamente no entran en una charla de 40 minutos, una hora. Y por otro lado, el objetivo de la charla tampoco es empezar a bajar a ese nivel. Así que si alguien tenía un poco la esperanza de empezar a ver grandes fórmulas matemáticas y cómo funcionan los algoritmos, me da que no, esta no va a ser la charla. Creo que lo más importante es empezar con una pregunta básica que yo creo que todo el mundo sabríamos responder hasta que nos la hacen. Y la pregunta tan fácil y tan sencilla es, ¿qué es la inteligencia artificial? No sé si alguien se anima a responderla por el chat, desbloqueando el micrófono. Ahora que está tan de moda y que lo vemos en las noticias todo el rato, si nos preguntan exactamente qué es la inteligencia artificial. Pues si nadie hace la pregunta, te la hago a ti. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Bueno, pues básicamente la inteligencia artificial podemos encontrar múltiples definiciones allá donde busquemos, pero sí que podemos resumirlo en que es una rama de la informática que nos permite, en cierta forma, crear sistemas que sean capaces de realizar tareas que hasta ahora hemos venido realizando pues, mediante la inteligencia humana. ¿De acuerdo? Entre ellas, pues podemos incluir algunas como aprender, adaptarse a un entorno concreto, resolver problemas concretos, entender, por ejemplo, el lenguaje o reconocer determinados patrones que se dan pues, en un determinado proceso de cualquier tipo. Vale. En principio no es tanto crear, y aquí el cine ha hecho muchísimo daño, no es tanto crear máquinas que nos vayan a destruir y aniquilar a todos, sino que lo que se busca y lo que se pretende en todo caso es crear máquinas que nos ayuden o crear sistemas que nos ayuden o que nos permitan ayudar a aquellas personas que no lo necesitan o para aquellas tareas en las que pues, puede haber cierto peligro para un ser humano. Algunos ejemplos de estas herramientas que utilizamos todos los días y que no sé hasta qué punto pues, somos conscientes de que las utilizamos. Por ejemplo, los asistentes virtuales. Hoy en día ya, independientemente del sistema operativo o del tipo de teléfono que tengamos en nuestras manos, tenemos distintos asistentes virtuales que nos permiten, pues, desde programar o determinar hacia dónde queremos ir mediante un navegador GPS o buscar restaurantes o buscar cualquier tipo de cosa. Básicamente nos ayudan a realizar esa búsqueda de una forma mucho más cómoda. Por ejemplo, por un comando de voz o por la pantalla, por distintas acciones en la pantalla. Otro ejemplo lo tenemos con las diferentes plataformas de streaming de vídeo que tenemos en nuestras casas, en nuestros dispositivos electrónicos. No sé si os habéis dado cuenta, pero esto Netflix lo hace muy bien, no es por hacer publicidad de ninguna plataforma,
Pero si tenéis la oportunidad de entrar a una plataforma como por ejemplo esta, con diferentes perfiles, vais a ver que dependiendo del perfil con el que entréis, adaptan las portadas de cada una de las series y películas, del contenido que tienen, lo adaptan, digamos, a los gustos o a ese perfilado que nos han podido estar o que nos han podido realizar en base a lo que hemos visto hasta este momento. ¿De acuerdo? Otro ejemplo lo tenemos en las redes sociales. Por ejemplo, con las solicitudes o con las posibles solicitudes de amistad que podemos tener, qué grupos nos pueden interesar, qué tipo de publicidad nos pueden enfocar, dependiendo un poco de nuestro perfil, ¿de acuerdo? Dependiendo un poco de cómo nos perfilan. Lo mismo pasa con los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos al final se basan en recoger múltiples señales que reciben del entorno, como pueden ser imágenes de señales, pueden ser sonidos de pitidos, de peatones, etc., etc., centralizarlos todos y en base a ellos tomar decisiones, hacer que el coche tome decisiones de cuál es la mejor acción que puede realizar al respecto. Otro ejemplo lo tenemos con cámaras de seguridad o con dispositivos de seguridad y videovigilancia. Hace unos años tuvimos un proyecto de fin de grado de un alumno que recibió además el premio a Mejor Proyecto de Fin de Grado, en el cual pues, lo que hacía era reconocer, por ejemplo, acciones violentas dentro de imágenes de videovigilancia, de cámaras de videovigilancia. Se nos ocurrió de una forma pues, un poco rara porque viendo las noticias cuando estábamos confinados en su día, en el 2020, vimos que a una persona pues, le habían atracado en el metro de Barcelona y no solo le habían atracado, sino que pues, la habían dejado inconsciente pues, a través de un par de golpes que le dieron. Todo hoy en día, gran parte de todas estas acciones quedan registradas, pero de nada nos sirve que queden registradas si no podemos dar una atención pronta a esa persona, si no podemos llamar, por ejemplo, a los servicios de emergencia para que a esa persona la atiendan una vez de que le han hecho el daño. A raíz de eso pues, surgió el proyecto y la verdad es que los resultados fueron bastante buenos. Otro ejemplo puede estar con la salud y medicina. ¿Vale? Cada vez más se están dedicando muchos esfuerzos de la inteligencia artificial a intentar hacer diagnósticos precoces, por ejemplo, o mediante visión artificial, por ejemplo, detectar ciertas patologías en imágenes médicas. ¿Vale? Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos también una persona que está colaborando con nosotros y que está intentando crear redes generativas de este tipo para intentar ver cuál puede ser una variante que por suerte ya creo que nos preocupa cada vez menos el tema del COVID, pero intentar ver qué tipo de variante puede ser la predominante dentro de unos meses, ¿vale? Más que nada para intentar anticiparnos un poco a todo lo que nos ha pasado y aprendiendo un poco de lo que nos ha pasado. ¿Cómo funcionan este tipo de herramientas? No son magia, ¿vale? Funcionan en base principalmente a datos o a conocimiento previo. Podríamos decir que hay tres tipos de aprendizaje automático en este sentido. Tendríamos el aprendizaje supervisado, que se basa en ejemplos ya conocidos a priori. Tenemos el aprendizaje no supervisado, que se basa en instancias no conocidas a priori, pero de las que se tiene algo de información. Y luego tenemos el aprendizaje por refuerzo, que es el que más probablemente esté en boga a día de hoy, por los recientes avances, que se basa un poco en aprender sobre la marcha y por su cuenta, ¿vale? Es el más autónomo de todos. ¿Cómo funciona el aprendizaje supervisado de una forma muy sencilla y sin meternos en las tripas matemáticas que hay por debajo? Tenemos el ejemplo típico de una representación en la que tenemos perros y tenemos, por ejemplo, gatos. ¿Vale? Si ahora nos llegara una nueva instancia o nos llegara un nuevo ejemplar de algo, de uno de los dos animales, nosotros sabríamos, en base a la proximidad con respecto a lo que tiene alrededor, si es un perro o si, por el contrario, es un gato. Por tanto, esta proximidad lo que nos ayudaría es a determinar esto, ¿vale? En base a elementos que ya tenemos o que ya ha visto nuestra inteligencia artificial, determinar a qué tipo se corresponde. Este ejemplo lo podríamos determinar, por ejemplo, en esta pizarra de una forma muy sencilla. Delimitamos sin más una línea o trazamos una línea entre la representación de ambos animales y podríamos saber, dependiendo en qué parte de la línea cae, a qué tipo pertenece.
En este ejemplo que os hemos puesto, pues todo es muy perfecto, todo está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchos ejemplos de un determinado tipo? Por ejemplo, como en este caso tenemos multitud de ejemplos de perros y tenemos muy poquitos ejemplos de gatos. Bien, en este sentido, y siguiendo la lógica que hemos hecho antes, podríamos también delimitar la pizarra con una línea y todo lo que caiga a un lado sería perro y todo lo que caiga a un lado, al lado derecho, sería gato. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final tenemos muchas instancias o tenemos muchos ejemplos de perro, pero no tenemos tantos de gato, ¿vale? Digamos que tendríamos el conjunto de datos desbalanceado. Por tanto, ¿qué pasa si un gato aparece en la parte de arriba? Que ya nuestro modelo de IA no sería tan bueno a la hora de predecir, por ejemplo, o a la hora de determinar a qué tipo de animal pertenece. Y lo peor de todo, ¿qué pasaría si aparece algo que hasta ahora no ha visto la inteligencia artificial? No sabemos cómo reaccionaría. ¿Vale? En el caso de aprendizaje no supervisado, seguiríamos teniendo instancias o seguiríamos teniendo ejemplos. La principal diferencia es que no sabemos de qué tipo son esos ejemplos. No hay tipo en este caso, no hay categoría. Por tanto, lo que podemos hacer es, empleando técnicas de aprendizaje no supervisado, indicarle cuántos grupos o en cuántos grupos queremos dividir esas instancias o esas muestras que tenemos. Dependiendo del número de grupos que le hayamos dicho, determinará las zonas o las áreas de nuestra representación para indicarnos a qué tipo pertenecen o a qué grupo pertenecen. ¿Y qué pasa si hasta ahora o si no tuviéramos ningún dato? Porque hasta ahora todos los tipos de aprendizaje que hemos visto emplean datos para aprender. ¿Qué pasaría si no los tuviéramos, Borja? Pues para empezar tendríamos un problema serio porque no tenemos base para empezar a trabajar. Pero lo que podemos hacer es algo tan fácil y tan sencillo como inventárnoslos. Lo que pasa sí que es cierto que hay que inventárselo con cierto criterio, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que trata el aprendizaje por refuerzo. El objetivo aquí es que nosotros no tenemos datos como tal, como en los casos anteriores, no sabemos cuáles son perros y cuáles son gatos, pero conocemos muy bien el campo de juego. Es decir, no tenemos ejemplos reales de cómo de cada una de las instancias, de cada uno de los ejemplos, pero conocemos el terreno, conocemos cómo funciona el universo en el que estamos moviéndonos y podemos interactuar con él. Pues gracias a ese conocimiento, lo que podemos hacer es inventarnos los datos. Soltamos a un agente en el campo de juego y que se ponga a jugar. ¿Vale? Vamos a ver un poco cuáles son los elementos más importantes que tenemos en este tipo de aprendizaje. Lo que hay que tener claro es que el aprendizaje por refuerzo se trata de un aprendizaje por iteración. Es decir, soltamos en ese terreno de juego conocido a un agente y prueba, y prueba, y prueba, y prueba, y prueba, y prueba constantemente hasta que consigue lograr su objetivo. Vale. He mencionado varias veces el tema del agente. ¿Qué es un agente dentro del aprendizaje por refuerzo? Simple y llanamente el modelo que vamos a desarrollar. ¿Vale? Pensad en un videojuego, el protagonista del videojuego en este caso sería el agente. ¿Qué más elementos tenemos dentro de este universo de aprendizaje por refuerzo? Tenemos también el entorno, y este es un entorno conocido. Esta es la fuerza que tiene la parte de aprendizaje por refuerzo. Conocemos el entorno. Podemos interactuar con él y además podemos hacerlo varias veces, podemos hacerlo muchas veces, podemos repetirlo, incluso podemos hacerlo en paralelo. ¿Vale? Esto lo que nos permite es que el proceso de aprendizaje, si bien al principio es muy extenso, podemos ir avanzando en él. Y hay un elemento que no he mencionado hasta ahora, pero que también es muy importante, y es la recompensa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que intentamos hacer? En un videojuego puede ser muy fácil. Conseguir marcar la mayor cantidad de goles si es un simulador de fútbol. Conseguir la puntuación más alta. Llegar hasta el final de la fase. Lo que sí que necesitamos en cada una de las iteraciones que tengamos es ser conscientes de cuál es esa recompensa. Qué tan cerca estamos de lograr ese objetivo o qué tan lejos estamos. Porque eso le va a permitir a la gente, y ahí es donde está el proceso de aprendizaje, le va a permitir saber si la acción que ha realizado es adecuada o no es adecuada.
Si lo vemos en forma de ciclo, tenemos a un agente, ¿vale? Y tenemos un entorno. El agente ejecuta acciones sobre ese entorno. Siguiendo el ejemplo del videojuego, va hacia adelante, va hacia atrás, va hacia la izquierda, va hacia la derecha. Si es un simulador de deportes, pues pasa el balón, chuta a puerta. Si fuera un simulador de fútbol, son distintas acciones que en este caso el agente sabe cuáles son las acciones que puede realizar. Este tipo de acciones pueden ser tanto discretas, es decir, gira a la derecha, gira a la izquierda, como gira a la derecha 90 con 2 grados. ¿De acuerdo? Eso le permite moverse dentro del entorno y por cada movimiento obtiene una recompensa. ¿Vale? Es decir, nos movemos hacia adelante y sabemos qué tan bueno ha sido ese movimiento y qué tan cerca está de conseguir su objetivo. Pero es que además obtenemos una nueva observación. Es decir, si en este caso el protagonista de nuestro videojuego ha avanzado hacia adelante, ha cambiado el entorno. El protagonista ya no está en el mismo sitio en el que estaba antes. Si ha, por ejemplo, pasado el balón ya no está en el mismo sitio. Necesitamos saber, en este caso la gente necesita saber cuál es el estado actual del entorno en el que se está manejando. Y haciendo uso de estos cuatro casos, de estos 4 conceptos que tenemos aquí ahora mismo en pantallas, como la gente va realizando acciones y va aprendiendo. ¿De acuerdo? Aquí hay diversas estrategias, como podéis entender, es un campo de investigación bastante amplio. Por ejemplo, ¿cuánta libertad le das a la gente para realizar acciones? ¿Vale? Hay técnicas que te permiten guiar un poco ese proceso de aprendizaje y hacer que vaya un poco más rápido, porque como podréis imaginar, si soltamos a un agente en mitad de un entorno y le decimos suerte, este es el mundo, intenta llegar hasta la posición de la bandera, pues puede que tarde mucho en llegar a ella. ¿Vale? Esto es como muy etéreo y como muy grande. Vamos a verlo con un caso práctico aplicado que en general creo que es más sencillo de entender, como puede ser el ajedrez. ¿Vale? Vamos a ir desgranando cada uno de los elementos que hemos visto en anterioridad y vamos a ver cómo podríamos trasladarlo al ámbito del ajedrez. En este caso, la gente no es más que el programa de inteligencia artificial que está jugando al ajedrez. ¿Vale? ¿Qué es lo que busca? Tomar las mejores decisiones posibles porque su objetivo final es ganar el juego. ¿Vale? En este caso, esta parte sería sencilla. De la misma forma que el entorno también es sencillo, sería el tablero de ajedrez. Incluye todas las piezas, las posiciones actuales y todo lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué serían las acciones? Pues los diferentes movimientos legales que se pueden hacer con piezas de ajedrez. Las torres, desplazarlas lateralmente o hacia adelante o hacia atrás, los peones, todas aquellas reglas marcadas por el juego del ajedrez y que son movimientos legales. Esas son la cantidad de cosas que puede hacer, en este caso nuestro agente, para conseguir su objetivo, que es ganar la partida de ajedrez. Por cada acción que realiza, el agente recibe una recompensa. Es decir, sabe lo bien que ha hecho o lo que le acerca o lo que le aleja esa acción, ese movimiento a su objetivo final, ¿vale? Y eso se hace a través de la recompensa. Hay 1000 formas de definir esta recompensa con distintas estrategias, tanto a favor de la gente recompensando sus acciones como en cuanto a penalizaciones, ¿vale? Y luego un elemento que tampoco hemos comentado hasta ahora, pero que es realmente clave en todo este área es la definición de la política, que no es más que la estrategia que utiliza la gente para decidir cuál va a ser la próxima acción. Es decir, en cada una de las iteraciones que va realizando nuestro jugador de ajedrez, por cada acción que realiza, recibe una puntuación que determina si lo ha hecho mejor o lo ha hecho peor. En función de esa puntuación, a base de muchas y muchas y muchas y muchas partidas, va desarrollando esta política que es la que le permite desarrollar una estrategia para poder enfrentarse a lo que le viene en el futuro. ¿Vale? Vamos ahora a algunos ejemplos donde ya lo estáis usando, aunque no lo sabéis o no os estáis dando cuenta. ¿Vale?
Y una de ellas es las recomendaciones personalizadas. Como os comentaba antes Seeker, los sistemas y la algoritmia que tienen estas plataformas de streaming, pero no solo de streaming, también de música, de podcast, todos estos sistemas de recomendaciones que utilizamos en nuestro día a día, muchos de ellos tienen este tipo de técnicas que les ayudan a afinar y a afianzar mucho mejor los resultados de otros múltiples sistemas que tienen para hacer las primeras iteraciones y las primeras pruebas a la hora de mostrar distintos ejemplos. En el ámbito de los juegos, incluso de los juguetes, cada vez se están viendo más este tipo de aprendizaje, porque es un entorno que funciona muy bien con este tipo de algoritmos, porque tened en cuenta que al final un juego es un universo que tenemos perfectamente controlado. Es un universo en el que podemos tomar distintas acciones, tenemos muy claro en muchos casos cuál es el objetivo, por ejemplo, llegar hasta el final del pasillo. Tenemos muy medidos los distintos elementos, por ejemplo, la vida del personaje, las acciones, cada uno de los golpes o de los pases o de las acciones que realizan los juegos, muy fácilmente medible a la hora de definir esas recompensas e ir aprendiendo esas políticas. Entonces, es un entorno donde se ha producido un gran desarrollo en los últimos años y grandes ligas como League of Legends y otras grandes ligas de eSports han sido un caldo de cultivo perfecto para empezar a entrenar este tipo de sistemas en entornos de alta competitividad y para enfrentarse a jugadores profesionales y ver cuál es el resultado final y quién es mejor. No os hago spoiler de quién gana, lo intentáis adivinar vosotros por vuestra cuenta. ¿Vale? Otro elemento donde se utiliza mucho este tipo de algoritmos es en drones y en general en todo lo que tiene que ver con conducción autónoma. ¿Por qué? Porque si os fijáis, también encaja bastante bien en este patrón. Tenemos un entorno que a través de sensórica puede ser conocido y es fácil o relativamente fácil determinar objetivos, como por ejemplo en el caso de los drones, ir hasta cierto punto o esquivar distintos elementos. Permite a través de la sensórica conocer bastante bien el entorno en el que se mueve y este tipo de algoritmos ayudan a mejorar sistemas de navegación de diversos puntos. Y aunque parezca que no y que no tiene nada que ver, en la auténtica estrella de la inteligencia artificial en los últimos meses, como es ChatGPT, también se ha utilizado este tipo de técnicas de aprendizaje por refuerzo, en particular en las últimas etapas del aprendizaje para refinar el resultado en este caso, de este chatbot, que nos permite tener conversaciones bastante interesantes. ¿Vale? A continuación, os voy a poner un vídeo de un ejemplo real de un proyecto en el que estamos trabajando aquí dentro de la universidad para que veáis cómo se pueden utilizar este tipo de aprendizajes para realizar tareas en un entorno real. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos viendo es un entorno en 3D en el que tenemos un robot, que es una réplica de un robot que existe realmente en el mercado. Y a través de técnicas de aprendizaje por refuerzo, lo que nos permite es realizar una acción, en este caso es coger uno de los cubos y llevarlo hasta el punto correspondiente. Esto que puede parecer una tarea sencilla, el objetivo es, en un proceso de aprendizaje, hacer varias iteraciones, como vamos a ver ahora, situando en distintas partes tanto el cubo como el punto de destino, y hacer que sea el propio robot, a través de la comprensión que tiene del entorno en el que se encuentra, ser capaz de resolver la tarea de la forma lo más eficaz posible. Tened en cuenta que en muchos ámbitos de robótica, por ejemplo, este tipo de problemas antes se hacían con posiciones fijas. Tienes que ir del punto A al punto B, del punto B al punto C y del punto C al punto D. ¿Cuál es el problema? Que si hay pequeñas desviaciones, por ejemplo, en la posición del cubo o no está puesto exactamente en el mismo sitio, este tipo de algoritmos tan fijos y tan manuales suelen sufrir mucho, ¿vale? Como veis en este caso, pues ha tenido que hacer varias vueltas de diversos ejes del brazo para poder resolverla, pero tiende a buscar la posición más precisa. ¿Cuál es la ventaja de poder tener este entorno simulado? Que luego podemos llevarlo a entornos reales. Entonces, acá podemos ver cómo hay un proceso de aprendizaje realizado en un entorno de simulación utilizando técnicas de aprendizaje por refuerzo, y luego vemos cómo se puede llevar con todas las limitaciones y todos
las cautelas que hay que realizarlo a entornos reales. ¿Vale? Y más o menos esto es un poco lo que teníamos preparado. Si queréis conocer un poco más acerca de esta tecnología y ver cómo funciona y ver exactamente cuáles esos agentes, esas acciones, cómo se modela todo ello, os invitamos a apuntaros al curso de la Deusto Summer School, que os van a dar información sobre ello, introducción práctica al Reinforcement Learning. Es un curso eminentemente práctico, ¿de acuerdo? No está pensado para grandes formulaciones matemáticas ni demás, sino es ponerse a jugar y a probar este tipo de algoritmos, ver cómo funcionan en entornos de simulación, ¿de acuerdo? Porque es online, va a ser complicado hacerlo en entornos reales, pero con demos bastante interesantes. Y por nuestra parte nada más, no sé si tenéis alguna pregunta, duda. Sabemos que no nos explicamos tan bien, o sea que si tenéis alguna Bueno, a ver cuestión. sí, a ver si se anima. Están haciendo comentarios por chat. Catalina, que muchas gracias por la explicación, es muy interesante. A ver si alguien se anima a hacer una pregunta y si no, pues vamos cerrando con las informaciones finales de esta sesión. Muchísimas gracias, Borja Eiker, por transmitirnos la experiencia, porque además de hablarnos un poco de la teoría y de los conceptos claves, como decíamos al inicio, pues también aterrizarlo, ¿no? En ejemplos prácticos, en, en casos de éxito, ¿no? Y esto abre, por supuesto, posibilidades para reflexionar más adelante en el curso al que les estamos invitando. Tenemos una pregunta en el chat. Nos Sí, dicen, además son bueno, que... preguntas de las fáciles. Bueno, pues adelante, cualquiera de los dos. Vale, al final, a mí también es una de las cosas que me preocupa, como comentábamos al principio, cuál es el impacto social que tienen este tipo de herramientas y de tecnologías. Y la respuesta es que no es tan sencillo. Hay un primer escollo que es bastante complicado y es intentar explicar, en este caso, por ejemplo, a la gente que se encarga de hacer la regulación, los policy makers, la gente que se encarga de hacer las legislaciones, explicar todo esto no es sencillo y explicarlo de forma que puedan entender claramente cuáles son las posibilidades, los peligros, las áreas de problemas, los sesgos, todas aquellas cosas que no terminan de funcionar a la perfección en este tipo de sistemas, no es nada sencillo. Entonces, ya empezando desde el punto, desde ese primer punto en el que hay que acercar el universo del ámbito legal y de desarrollo de políticas a un ámbito tan tecnológico y tan complejo de explicar en muchas ocasiones, ya no es sencillo. Y después el buscar la regulación sobre cuáles son las formas en las que se pueden utilizar este tipo de tecnologías tan nuevas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En 2014 lo pasábamos mal distinguiendo entre perros y gatos. Y eso fue no llega a 10 años. Es decir, la evolución que ha tenido esta tecnología en los últimos años ha sido muy rápida. Entonces, históricamente el ámbito legal y desarrollo de políticas no tienen esa capacidad ni esa agilidad. Lo estamos viendo en los últimos meses, todo lo que tiene que ver con los agentes conversacionales, con los grandes modelos del lenguaje, cuál es el desarrollo increíble que están teniendo en apenas meses. Creo que esos son dos de los puntos realmente complicados que habría que abordar de cara a hacer la parte legislativa, pero ya digo que no es una pregunta sencilla para abordar rápidamente. Sí, comentan aquí un grupo de expertos del ámbito
de Inteligencia Artificial que pidió una pausa de 6 meses para dar tiempo al avance de la regulación. Es un tema realmente complicado. La carta en cuestión, a mí lo que sí me parece más relevante de la carta en sí es que ha tenido la repercusión suficiente para ver que eso es un problema real que hay que abordar de alguna manera, más allá de los problemas que puedan tener o las discusiones que podamos tener acerca de la redacción, lo que plantean, cómo lo plantean y demás. Pero sí que es cierto que ha servido como llamada de atención un poco de hoy el desarrollo de este tipo de tecnologías está siendo muy rápido. La implantación en la sociedad está siendo muy rápido porque implantar este tipo de tecnologías en un brazo robótico, en una fábrica, pues el impacto que tiene en la sociedad es bastante más pequeño. Pero claro, si empezamos a desarrollar lo que todo el mundo tiene acceso a este tipo de tecnologías, que no se sabe muy bien cómo están utilizando, ya empezamos a tener otro tipo de cuestiones que no son tan sencillas de dilucidar. No sé si quieres comentar algo. No, por la misma línea de lo que comentas tú. O sea, al final es complicado. Tenemos el mismo caso con el vehículo autónomo de quizás la tecnología pueda estar preparada para implantarlo ya en cualquier sitio y para poder utilizarlo, pero el problema está en esa regulación legal que hay por detrás de si hay un accidente, quién es el culpable. El que ha desarrollado el algoritmo, el fabricante del coche, el conductor del coche o el usuario del coche. Hay una serie de cuestiones pues que habrá que quizá hacer esa pausa o no sé muy bien tampoco cómo plantearlo, pero que no es una solución fácil. O sea, no es algo nada fácil a día de hoy. Bueno, pues a ver si tenemos más preguntas en el chat o alguna de las personas que nos acompañan se anima a abrir el micrófono. Evidentemente es una temática, yo decía, ¿no? En la introducción que a la vez que preocupante es interesante, ¿no? Nos deja un poco en esa cuerda floja de cuán interesante y productiva y útil puede ser, pero al mismo tiempo, pues, cómo usarlo, ¿no? Como decía ahora Borja, bueno, pues el tiempo ante este avance y también un poco el acceso acelerado que ya se está teniendo en todos. Yo también leía pues que en la educación, en el ámbito de la educación, pues también se ha comenzado a hablar de este tema y claro, preocupa mucho en este sentido. Bueno, si no tenemos más preguntas o si se queda algo en el tintero. Mira, justo acaba, no sé si quieren Borja o Iker, ustedes mismos leerla y responder. La pregunta es: ¿qué países son más proclives o cuáles más reticentes en el desarrollo del aprendizaje por refuerzo? En realidad, el aprendizaje por refuerzo no deja de ser una parte más del desarrollo de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Y ahí tanto China como Canadá, como Estados Unidos sobre todo, son punteros en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Luego ya la implantación o no implantación ya depende mucho de los países y las capacidades que tengan para regular este tipo de cosas. Pero sí que es cierto que a nivel de investigación, tanto Estados Unidos, Canadá, China son auténticas potencias en este ámbito. Pues muchísimas gracias. Si se quedan preguntas, reflexiones, que estamos seguras de que sí, pues tenemos el curso que volvemos a reiterar las fechas. En el chat tienen la información del enlace donde pueden encontrar toda la información. Y bueno, el curso lo realizaremos de manera online del 19 al 23 de junio. Pueden apuntarlo por ahí. Que les estaremos esperando. Muchísimas gracias nuevamente, Borja e Iker, por esta interesante sesión. Agradecer muchísimo también a las personas que nos están acompañando y que han participado esta tarde. Recordarles que este webinar ha sido grabado y bueno, próximamente compartiremos la grabación para que puedan compartirla, verla con más calma.
Por nuestra parte, les informaremos por email de las próximas sesiones de la Deusto International Talk, esperando que también puedan acompañarnos. Y hasta entonces estamos a su disposición en nuestra dirección de correo electrónico udglobal@deusto.es. Y bueno, otra vez agradecer la compañía, muchas gracias y hasta la próxima sesión. Gracias, Iker y Borja, nuevamente. Gracias, Ramón. Hasta luego.